Mírame Noticias. Buenas noches. Islas Canarias a martes 19 de marzo. Veamos las noticias más destacadas. Unas imágenes difundidas por el colectivo Foro No Incineración Tenerife han puesto en el punto de mira el vallado de amplias zonas del Parque Nacional del Teide. En opinión de estos activistas, las retroexcavadoras están haciendo destrozos y causando más daño en un área afectada por el fuego, puesto que siguen haciendo las zanjas aunque esté brotando vegetación nueva. No Incineración Tenerife también señala que tras un incendio, lo prioritario es evitar las escorrentías para evitar que arrastren el suelo, pero aquí se está favoreciendo justo lo contrario. Sin embargo, Jaime Coello, presidente de la Fundación Telesforo Bravo, Juan Coello, apunta que lo cierto es que hay un problema grave con los herbívoros en el parque, sobre todo con los conejos y los muflones. Lo que no podemos permitir es que las plantas del Parque Nacional, algunas de ellas pues endémicas exclusivas del parque, pues se vean pues reducidas a la mínima expresión o no puedan crecer por la acción de estos animales, y en particular este vallado se ha realizado en la zona quemada. Si nosotros permitimos que estos animales accedan a las plántulas, a las nuevas plantas que están creciendo después del incendio, la recuperación de la zona quemada pues va a ser casi imposible. Para Coello, aunque la actuación pueda parecer muy aparatosa y negativa, paisajísticamente es necesaria porque los conejos son capaces de acceder por debajo de las vallas y los muflones tienen un porte que les permite entrar. De ahí las dimensiones del vallado. Hay que tener en cuenta también que no se trata de actividades de repoblación en la que están plantando plantas nuevas, donde quizás sí se podría poner un cercado individual, etcétera, sino que estamos hablando de que en el suelo quemado hay un montón de semillas y semillas que van a brotar si cogen las condiciones adecuadas, ¿no? Y es por eso por lo que se está evitando el acceso a estos lugares de estos herbívoros, ¿no? En el segundo mes de estado de alarma, concretamente el 20 de abril de 2020, el gobierno de Canarias firmó un contrato para la adquisición de batas sanitarias y mascarillas por 1,34 millones de euros con una empresa que se creó un día después, Central de Sanitary Trader Spain SL. La adjudicación de este contrato se realizó en procedimiento sin publicidad debido a las medidas excepcionales debido a la pandemia. Esta adquisición se abonó con fondos comunitarios, según queda acreditado en una resolución fechada en abril del año 2021 y firmada por la que era directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. En este caso ya son 3 por los que se cuestiona al Servicio Canario de Salud por el uso irregular de fondos europeos. El primero, que se remonta al año 2022, indaga sobre la compra de la sanidad pública canaria de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron, y el segundo forma parte del llamado caso Coldo, un presunto fraude que tiene como pieza central a un asesor del exministro José Luis Ábalos, en el que la sanidad canaria está bajo sospecha por gestión de más de 12 millones de euros. Trablisa, la empresa que hasta hace pocos meses se encargaba de la gestión del control de seguridad en los aeropuertos canarios, acaba de ser sancionada por parte del Ministerio de Trabajo. Y es que los trabajadores, a través del comité de empresa, habían denunciado a Trablisa en muchas ocasiones por los incumplimientos laborales, sobre todo en lo que se refiere a horas extras. Se da la circunstancia de que en mayo de 2023, en el aeropuerto de San Sebastián, Trablisa superó las horas extras permitidas en un año. Además, en el aeropuerto Tenerife Sur, Trablisa había sido cuestionada y denunciada por las malas condiciones laborales de los trabajadores de seguridad. Y es que Intersindical Canaria ya había alertado en su momento de las altas temperaturas que se daban en la zona del filtro de seguridad de los pasajeros. La salida de Trablisa de los aeropuertos pone de manifiesto el incumplimiento sistemático de los derechos de los representantes sindicales y de los trabajadores. Continúan los trabajos para hacer realidad el tren que llegará hasta el sur de Gran Canaria y la Metro Guagua. En este sentido, el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, explica que el tren y la Metro Guagua se solaparán en parte de su recorrido en Las Palmas de Gran Canaria. Pese a ello, según explica a Canarias 7, el Cabildo Gran Canario no considera que haya una duplicidad de oferta de servicio, sino que lo entienden
como dos sistemas de transporte complementarios, ya que el tren va a ser subterráneo y la Metroguagua será superficial, por lo que tendrán recorridos diferentes. Es necesario que la Metroguagua sea el complemento al tren. El tren va a llegar desde el sur, efectivamente, hasta el intercambiador de San Telmo y desde San Telmo hasta Santa Catalina. No se va a resolver el acceso a todos los barrios, no se va a poder resolver, es decir, esto es un eje vertebrador, pero después vas a tener que tener el resto de las operadoras funcionando para alcanzar el resto de los barrios. Para el Cabildo de Gran Canaria, lo importante es que ambos nuevos sistemas de transporte estén bien conectados entre sí, para que a su vez se pueda complementar con el resto de líneas de guaguas municipales, la oferta de servicios de Global y la flota de taxis de Las Palmas de Gran Canaria, para conseguir así una mayor conectividad con el resto de barrios de la capital. Nueva orden judicial para el desahucio de 8 viviendas de una urbanización en La Perdoma debido al impago del alquiler desde el año 2020 por órdenes del Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 3 de la Orotava. Estos vecinos alquilaron en 2015 los adosados a la promotora Roicasa, que meses más tarde quebró y las viviendas pasaron a ser propiedad de un fondo buitre extranjero. Desde entonces han querido desalojar a las familias para poner en venta los inmuebles y se niegan a aceptar negociar un alquiler con los inquilinos. El desahucio está previsto para el 21 de mayo de este año para las 8 familias, entre las cuales se encuentran personas en riesgo de exclusión social, con enfermedades degenerativas graves y con menores dependientes. La formación política Asamblea por la Orotava ha mantenido una reunión con las familias afectadas con el objetivo de buscar soluciones que eviten el desalojo o que ofrezcan una alternativa habitacional. La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación por supuesto fraude vinculado al control de fronteras del aeropuerto César Manrique. Las presuntas irregularidades del registro de fronteras con la Unión Europea vienen dadas por la utilización de fondos comunitarios en equipamientos que no se utilizan realmente, ya que se incumplen las medidas de control fronterizo, y en materia de personal, utilizándose en profesionales que desempeñan otras funciones. En el puesto de control de Lanzarote hay apenas 30 policías nacionales cuando, según informes oficiales, se necesita contar con al menos 80 o 100 agentes para poder desarrollar correctamente un registro fronterizo que cumpla con la normativa europea. Además, para solventar esta carencia de personal, se desplazan de forma puntual agentes sin formación específica. La Comisión Europea considera que al aeropuerto le falta una terminal específica para vuelos internacionales que permita segregar a los pasajeros que no provienen de la Unión Europea y, de esta manera, garantizar una superación física entre el flujo de pasajeros de vuelos nacionales y los pertenecientes a otros destinos. La isla de Fuerteventura registra los precios más elevados en el mercado de la vivienda. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Fuerteventura es de 2,60 euros, un dato que está muy por encima de la media nacional. Esta situación es provocada por la gran demanda que existe en zonas turísticas y por el hecho de que las viviendas disponibles son adquiridas principalmente por compradores extranjeros con salarios muy por encima de los majoreros. Tanto es así que de cada 2 casas vendidas, una es comprada por un extranjero. Al aumento del precio de la vivienda se le suma la ocupación ilegal de casas y la escasez de construcción de nuevos inmuebles debido a la dificultad para obtener licencias. El Gobierno de Canarias ha acordado la ampliación de la declaración de emergencia para concretar las actuaciones y ampliar el alcance relativo de las obras que serían necesarias para la estabilización de taludes en diferentes tramos de la carretera LP2 que atraviesa el municipio de Fuencaliente en la isla de La Palma. Esta decisión viene motivada por los movimientos de ladera, desprendimientos de rocas y deslizamientos de piroclastos en el tramo de la carretera LP2 que transcurre por el Mirador de las Indias. Estos hechos, que ocurren desde la excavación del talud de 2011, se han visto incrementados significativamente, provocando la inestabilidad en este tramo. De ahí que el gobierno canario plantee la necesidad de ampliar la intervención de emergencia y el ámbito de actuación entre 4 y 6 metros. Las medidas propuestas aumentan el plazo estimado de la obra en un periodo aproximado de 2 meses. Esta declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando la mejora de una de las vías
más importantes de la isla de La Palma. Agosto de 2012, el fuego afectó al 10% de La Gomera y casi el 19% del Parque Nacional de Carajonay. Además, obligó al desalojo de una cuarta parte de la población en los momentos más críticos del incendio y afectó a municipios como Alajeró, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Valle Hermoso. Durante años, muchos de los vecinos afectados denunciaron al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Gomera y pedían una indemnización de hasta 100.000 euros por los daños que el incendio les ocasionó en sus propiedades, al entender que ambas administraciones no habían actuado de forma efectiva en las labores de prevención y extinción. Sin embargo, tras varios recursos, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza dichos recursos, afirmando que sí consta que hubo una actividad previa de planificación para evitar esta catástrofe y que su origen y fuerza no se deben a la inexistencia o defectuosa gestión por parte de la entonces Consejería de Hacienda y Emergencias del Ejecutivo Canario ni de la institución insular. Continúa la recogida de firmas para salvar la senda deportiva de Las Peras en San Cristóbal de la Laguna en change.org con el lema Salvar las Peras. La iniciativa cuenta ya con 1.092 firmas a favor de que se dé marcha atrás a la creación de un doble sentido en el tramo de la calle Concepción Salazar, entre el camino La Rúa y el de Las Peras, tal y como comunicó el Ayuntamiento de La Laguna. En concreto, el Camino de Las Peras tiene a ambos lados dos sendas deportivas, la del lateral izquierdo, que es la más frecuentada y ya se encuentra atravesada por el tráfico, aunque por ese tramo de vía solo circulan los vehículos procedentes del barrio del Bronco y el Camino La Rúa, un volumen relativamente bajo de tráfico, pero que ya causa molestia entre los deportistas. Y entonces, si ahora para pasar más coches, las posibilidades de que haya un accidente van a ser muy grandes. Y el ayuntamiento está corriendo lo está asumiendo, si efectivamente lo lleva a cabo, está asumiendo un riesgo innecesario. Porque se puede, ante una situación de eventual accidente y de eventual demanda por parte de un accidentado, el ayuntamiento se está exponiendo a que en una demanda de este tipo se vea la contradicción de que la misma entidad que promueve la carrera por ese lugar, afirmando, digamos, implícitamente que eso es un circuito para correr, esa misma entidad está incrementando el tráfico. Los corredores solicitan que no haya cambios, puesto que muchas personas y vecinos utilizan esta zona para correr, pasear o incluso como parte de su entrenamiento, por lo que el nuevo proyecto del ayuntamiento daría muchos problemas a la ciudadanía. De esa forma reclaman otras alternativas menos perjudiciales. A continuación, el tiempo para mañana día 20. Aguas de Firgas patrocina el tiempo. Este miércoles el cielo presentará intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso despejado en el resto de zona, con algún intervalo de nubes altas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, hay una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las horas centrales y al final del día en las vertientes norte de las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas, bajarán en las zonas del interior y registrarán pocos cambios en las costas. Y el tiempo va a soplar moderado de componente norte con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, así como a últimas horas del día en zonas de cumbre. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel. ¿Cómo no te voy a querer? La 12ª Circular Extrema Villa de Moya 2024, una prueba marcada en rojo por todos los amantes del trail, se celebra el 23 de marzo y trae novedades con una variación en las diferentes distancias a recorrer: 27 kilómetros, 19 kilómetros y 12 kilómetros, además de la tradicional ruta de senderismo.
Con esta noticia cerramos el boletín informativo y nos vemos como siempre mañana a las 8 menos cuarto, una hora más en el resto de España, aquí en la televisión autonómica de las Islas Canarias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.